Bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde la farándula turca se desnuda ante nuestros ojos, metafóricamente claro. Espero que estén súper bien con un cafecito turco en mano, listos para el chismecito jugoso que les tengo preparado hoy. Porque créanme, este es de los buenos. Un verdadero festín de intrigas y emociones. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, que nos hizo soñar con amores de telenovela, pero que, como muchas veces pasa en la vida real, tuvo sus altibajos, sus momentos de tensión, y bueno, su drama. Sí, estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos por aquí. Un romance que trascendió la pantalla y se convirtió en objeto de deseo y especulación para millones de fans alrededor del mundo. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, déjenme recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, si les gusta el contenido sobre series turcas, chismes de celebridades y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo otomano, no olviden suscribirse al canal. Denle clic a ese botoncito rojo de abajo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Les prometo que siempre les traeré lo más fresco y jugoso. Ahora sí, vamos al lío. Prepárense porque vamos a desmenuzar esta historia con lujo de detalles. Todos recordamos la química explosiva entre Can y Demet en Erkenci Kuş. Era palpable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Esa conexión magnética, esa chispa que saltaba entre Sanem y Can, se extendía al set de grabación, a las entrevistas, a cada aparición pública. Los rumores de romance eran constantes, las fotos juntos alimentaban la ilusión de muchos fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación, la complicidad era innegable. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los gestos sutiles, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad y compañerismo profesional. El mundo entero contenía la respiración, esperando el anuncio oficial de su amor. Pero, como les dije, no todo fue miel sobre hojuelas. Detrás de las cámaras, en la intimidad de sus vidas, las cosas no eran tan perfectas como parecían. La presión mediática, las largas jornadas de trabajo, las diferencias de personalidad, todo contribuyó a crear un ambiente de tensión que eventualmente explotaría. El cuento de hadas empezó a mostrar sus grietas. Se dice, se rumorea, se comenta en los círculos más cercanos a la pareja, que hubo un momento de tensión, un punto de inflexión que pudo haber afectado significativamente su relación. Y la pregunta del millón es, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo que Can Yaman enojara a Demet Özdemir? Bueno, agárrense porque aquí viene la bomba, y viene con que comió incluido. Esta es la parte que todos estaban esperando. Según fuentes cercanas a la producción de Erkenci Kuş, personas que estuvieron presentes en el set durante esos meses cruciales, el detonante de la discusión, o al menos uno de los detonantes más fuertes, fue una entrevista que Can Yaman concedió a una revista italiana. En esta entrevista, Can hizo comentarios que muchos interpretaron como sexistas y degradantes hacia las mujeres. Hablaba sobre la importancia de la libido en las relaciones y hacía referencias que algunos consideraron vulgares y fuera de lugar. Unas declaraciones que desataron una tormenta de críticas y controversia. Imagínense el revuelo que causó esto. En Turquía, una sociedad que, si bien es moderna, aún conserva ciertas tradiciones y sensibilidades, este tipo de declaraciones no se toman a la ligera. Y para Demet, una mujer que siempre se ha mostrado como una persona independiente, fuerte y defensora de los derechos de las mujeres, las palabras de Can fueron un baldazo de agua fría. Una decepción profunda que resonó no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional. Se dice que Demet se sintió muy decepcionada y traicionada por los comentarios de Can. No solo porque afectaban su imagen pública, sino también porque sentía que iban en contra de sus propios valores. Al parecer, tuvieron una fuerte discusión al respecto. Imaginen la escena, los ánimos caldeados, palabras subiendo de tono, el set de grabación convertido en un campo de batalla emocional. Drama, drama, drama. Una verdadera telenovela dentro de la telenovela. Según algunos testigos, la discusión fue tan intensa que obligó a suspender la grabación por varias horas. El silencio invadió el set mientras todos contenían la respiración, esperando lo que pudiera pasar. Pero, ¿dónde entra el que comió en todo esto? Pues bien, la noche anterior a la publicación de la entrevista, Can y Demet habían cenado juntos. Según algunas fuentes, durante la cena, Can se mostró particularmente efusivo y confiado.
Algunos sugieren que pudo haber consumido alcohol en exceso, lo que pudo haber influido en sus posteriores declaraciones. No estoy diciendo que el alcohol sea una excusa, porque no lo es, pero sí podría haber contribuido a la situación, desinhibiendo a Khan y llevándolo a decir cosas que en sobriedad, tal vez no habría dicho. Un desliz que tuvo consecuencias devastadoras. Lo cierto es que después de la polémica entrevista, la relación entre Khan y Demet se enfrió notablemente. Aunque siguieron trabajando juntos, la química que antes era tan evidente se desvaneció. Los abrazos se volvieron más formales, las sonrisas menos espontáneas. La magia, en definitiva, se había esfumado. La complicidad que los unía se diluyó en un mar de incomodidad y resentimiento. La atmósfera en el set se volvió tensa y pesada, afectando el trabajo de todo el equipo. Muchos fans culparon a Khan por la ruptura de la pareja ideal. Lo acusaron de machista, de irrespetuoso y de no valorar a Demet. Las redes sociales se inundaron de mensajes de odio y críticas hacia el actor. Se convirtió en el blanco de todas las iras. Otros, en cambio, defendieron a Khan, argumentando que sus palabras habían sido malinterpretadas y que había sido víctima de una campaña de desprestigio. Aseguraban que Khan era un hombre de buen corazón y que jamás habría tenido la intención de ofender a nadie. Como siempre, la verdad probablemente se encuentra en un punto intermedio. Un punto en el que la soberbia, la inmadurez y la falta de tacto se combinaron para crear un desastre. Y hablando de puntos intermedios, es importante destacar que ambos, tanto Khan como Demet, han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Khan ha protagonizado otras series y ha trabajado en proyectos internacionales. Ha intentado reinventarse y dejar atrás la imagen controvertida que lo persiguió durante un tiempo. Demet, por su parte, ha consolidado su carrera como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Ha demostrado su talento y versatilidad en una gran variedad de roles. De hecho, se casó hace poco y se le ve muy feliz. Un nuevo capítulo en su vida que le ha traído alegría y estabilidad. Pero la sombra de Erkenci y la polémica entrevista siempre los perseguirá. Siempre habrá fans que se pregunten qué pudo haber sido y qué nunca fue. Siempre habrá rumores sobre su relación y sobre lo que realmente pasó entre ellos. La leyenda de Khan y Demet, la pareja que nos hizo soñar con un amor de telenovela, seguirá viva en la memoria colectiva. Es importante recordar que al final del día, son seres humanos con sus virtudes y sus defectos. Y que, como cualquier persona, tienen derecho a equivocarse y a aprender de sus errores. Lo importante es que hayan podido seguir adelante y construir sus propios caminos. Han demostrado resiliencia y capacidad para superar los obstáculos. Han aprendido de sus errores y han seguido creciendo como personas y como profesionales. Y ahora, después de este chismecito jugoso, es hora de recapitular. Vimos cómo la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, que nos enamoró en Erkenci Kuş, se vio afectada por una polémica entrevista en la que Can hizo comentarios considerados sexistas. Vimos cómo Demet se sintió decepcionada y traicionada por las palabras de Can, y cómo esto generó una fuerte tensión entre ellos. Y vimos cómo ambos, a pesar de todo, han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Una historia llena de altibajos, de emociones intensas y de lecciones aprendidas. Pero la historia no termina aquí. Aún hay muchos detalles por descubrir, muchos rumores por confirmar y muchas preguntas sin respuesta. ¿Volverán a trabajar juntos algún día? ¿Podrán perdonarse mutuamente y dejar atrás el pasado? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, seguiremos atentos a cada uno de sus pasos, esperando que encuentren la felicidad y el éxito que merecen. Espero que les haya gustado este vídeo. Recuerden que mi intención no es juzgar a nadie, sino simplemente compartir información y analizar lo que pasó entre estos dos talentosos actores. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman se equivocó? ¿Creen que Demet Özdemir reaccionó exageradamente? Quiero saber sus opiniones. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo. Y ahora sí, me despido, pero no sin antes recordarles lo más importante: suscríbanse al canal. Denle like al vídeo, compártanlo con todo el mundo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo chismecito turco. Adiós. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que prepárense para el próximo capítulo.